Señor presidente, señorías, mire, señor Otano, el tiempo que ha durado su intervención, según usted, ha servido para quitarme la adrenalina que tenía. Y me importaba tan poco todo lo que ha sido el contenido de mi discurso al final del mismo, que voy a volver a reiterarle todo él, porque no me ha respondido absolutamente a nada de lo que yo le he preguntado. Fíjese si me importa poco. Mire, señor Otano, usted no me ha respondido, ni ha dicho absolutamente nada, más que alguna vaguedad, insisto, y se lo digo sin ninguna acritud, señor Otano, en relación con el plan de lucha contra el fraude fiscal. Yo le he preguntado, señor Otano, que conociendo la evolución de ingresos para la hacienda pública llevada a cabo en los últimos años en virtud de la lucha contra el fraude fiscal, ¿cuáles son sus previsiones de ingresos por esta medida de gobierno? Eso es lo que le he dicho, porque es imprescindible conocer, evaluar los mecanismos para luchar contra el fraude y evaluar los rendimientos para la hacienda pública que en virtud de la aplicación de esos mecanismos de lucha contra el fraude pueden obtenerse, qué recursos pueden obtenerse para la hacienda pública. Porque son imprescindibles para hacer una previsión acertada en los presupuestos del 96. Y le he preguntado, que usted hablaba ayer de que iba a dedicar los recursos suficientes para la inversión, y le he dicho, ¿cuáles cree usted que son los recursos suficientes para mantener la inversión pública en Navarra? En los parámetros de los últimos años se van a aumentar, y para hacerlo compatible con la reducción del déficit y el equilibrio de las cuentas públicas en 1998. ¿Qué recursos va a destinar usted para hacer compatible su política de gasto en materia de COFES, de banco de tierras, de institutos públicos, etcétera, etcétera? ¿Qué recursos y qué medidas, cómo lo va a hacer compatible esa política de gastos con la política de ingresos, con la política del equilibrio presupuestario, con la política aceptada y firmada por su grupo en el escenario de consolidación presupuestaria la pasada primavera? Le he preguntado en relación con la glose y con la actitud y la política que va a llevar a cabo en relación con la enseñanza, si va a establecer en esa política medidas que van a tender a la supresión de las ayudas a centros privados, o no va a suponer la desaparición de estas ayudas, porque debe saber usted que los centros privados en estos momentos están ligados, la viabilidad de los mismos está ligada a la política de ayudas del Gobierno de Navarra. Y eso es lo que yo quiero saber. Y le he preguntado también que explique a la Cámara si la aplicación de los planes directores de regadíos que dicen que van a imponer o aplicar en este próximo de gobierno modifican la actual financiación establecida en la Ley de Financiación Agraria, si modifica algo o en qué medida el plan o la ley recientemente aprobada de infraestructuras agrarias o el plan foral de regadíos. Y no me ha contestado ni una palabra a todo eso. Y le he preguntado también si ha evaluado o cómo va a llevar a cabo la potenciación de la sanidad pública, reduciendo la presencia del sector privado única y exclusivamente a la asistencia especializada. Y no me ha contestado nada. Si ha evaluado los costes, le he preguntado. Si ha valorado los riesgos de una evidente pérdida de la calidad de nuestra asistencia sanitaria. ¿Cómo va a hacer compatible esta medida con la reducción de las listas de espera? ¿Cómo va a compatibilizar esta medida con la austeridad del gasto sanitario? ¿Qué nuevos conciertos va a establecer usted con la enseñanza universitaria, con la clínica universitaria o la clínica San Juan de Dios? Le he preguntado también que nos diga, y no nos ha contestado, me ha contestado unas vaguedades, me ha contestado del aborto, cuál es la legislación actual, que es la única comunidad, que por cierto no es la única comunidad autónoma del conjunto de España, que no se hacen prácticas abortivas. Aquí se cumple la ley como en todas las comunidades autónomas, no faltaría más, pero lo que le he preguntado es cómo va a hacer compatible
su política de posibilitar las prácticas abortivas con la objeción de conciencia a la que tienen derecho todos los médicos. Y quiero que me diga si va a traer médicos de otras comunidades que no sean objetores o qué es lo que va a hacer. Y quiero que me diga si va a posibilitar o va a crear unidades específicas para realizar prácticas abortivas en los centros sanitarios. Eso es lo que quiero que me diga. Y no se me salga usted por la tangente diciéndome cuestiones de tipo personal, como que si lanzo la adrenalina, que si estoy insultando. No he insultado nada. He dicho claramente que su programa lo he titulado con una serie de calificativos, que yo le he titulado lindezas, que se han dicho ustedes unos sobre otros. Y la hemeroteca, señor Otano, es fiel testigo. Y si quiere luego se la paso, porque me imagino que ya la tendrá. Pero es fiel testigo toda la hemeroteca de lo que se han dicho. Yo no estoy insultando absolutamente a nadie. Simplemente recuerdo cuestiones, como ustedes recuerdan, con muy mal gusto, por cierto, con muy mal gusto, una cuestión relacionada a una cinta de carácter anónimo que yo recibí, y da la casualidad que usted trata de imputarme a mí una responsabilidad cuando soy precisamente un sujeto dañado por la remisión o la recepción de esa cinta. Un sujeto dañado, en la que se está diciendo en esa cinta, en el contenido de esa cinta, y ya he hecho las diligencias y mis confesiones al juzgado, una persona que está dañada en el contenido de esa cinta, donde se vislumbra un complot para que el señor Sanz no sea el candidato, entre otras cosas, a la presidencia del gobierno de Navarra por Unión del Pueblo Navarro, señor Otano. Y cuando yo recibo anónimos, todos los anónimos los tiro a la papelera. Esa es mi práctica, pero para su tranquilidad, y como yo no tengo que ocultar absolutamente nada, y como mi partido recibió otra cinta exactamente igual en la sede de mi partido, la cinta que recibió mi partido ha sido remitida al juzgado. O sea, que esté tranquilo. Y no le quiero decir cuál es mi convencimiento moral sobre los autores de la grabación, porque ya se lo dije al juez cuál era mi convencimiento moral. ¿Me entiende? No trate de imputarme a mí ninguna responsabilidad política con esa bobada, con perdón de sus señorías, porque en cualquier caso seré una víctima de ser la recepción de esa cinta, y en cualquier caso muy bien orientada hacia mi persona para ver si yo me achantaba y retiraba mi candidatura en aquel momento, al margen de otras cuestiones que también se vislumbraban en la cinta y que no afectaban a mi persona, pero afectaban a otras personas. Señor Otano, fíjese usted, si me preocupa muy poco todo lo que le he preguntado, que le voy a volver a reiterar otra vez. ¿Cuál es el modelo industrial para Navarra que ustedes proponen? ¿Qué medidas va a llevar a cabo su gobierno para el reparto del empleo, para incentivar la creación de puestos de trabajo? ¿Cuál es el modelo específico, así lo titulan ustedes, el modelo específico que propugnan para reducir la precariedad y eventualidad en el empleo? Y le he dicho que por qué no se lo propone en el supuesto de que lo tengan, porque hasta la fecha no lo conozco, no lo ha demostrado usted, ni nos lo ha explicado. ¿Por qué no se lo propone, en el caso de que lo tengan, al señor González, que es quien tiene las competencias en materia de legislación laboral? Que modifiquen la legislación laboral para evitar la precariedad en el empleo en Madrid, señor Otano, si es que tiene un plan específico. Y si lo tiene, le pido que nos lo explique a la Cámara, porque es importantísimo la disminución de la tasa de desempleo en nuestra comunidad, y porque Navarra tiene capacidad para disminuir nuestra tasa de desempleo y adecuar nuestro 14% aproximadamente de desempleo a la media comunitaria del 10%. Navarra tiene capacidad, España todavía no, está muy lejos de la media comunitaria, lejísimos, 10 puntos por encima de la media española o de la media navarra, o 9. Le he dicho también, ¿por qué no han conseguido del gobierno socialista en el proceso de transferencias el traspaso de la transferencia del INEM para gestionar nosotros todo lo relacionado con el empleo? Y no quiero desvelar cuál ha sido la actitud del Partido Socialista en la Junta de Transferencias presidida por mi persona durante esta legislatura.
no una actitud, desde luego, criticable desde el punto de vista de la ética o de la política, sino desde el punto de la ética, quiero decir, sino desde el punto de vista político. No precisamente una actitud impulsora de las transferencias, ni muchísimo menos, señor Otano. Ha sido el grupo político dentro de la Junta de Transferencias que más ha intentado ralentizar el proceso de transferencias. Es más, le voy a decir más, desde hace meses, bastantes meses, todas las fichas aprobadas en la Junta de Transferencia en Navarra se encuentran en Madrid, en el Ministerio de Administraciones Públicas, y yo no sé si están excesivamente desorientados los ministros de Madrid o están demasiado ocupados en otras cuestiones al margen del gobierno, que no han dicho ni anjo en relación con las fichas y las competencias pendientes de transferir. Absolutamente nada. Ha hecho, señor Otano, también, eso es lo que quiero que me explique, ha hecho también, o ha pasado sin decir ni contestar absolutamente nada, sino ambigüedades en el riesgo de euskaldunización, que yo eso no lo he tachado, ni lo he dicho. He leído una perla de unas declaraciones del señor Basterra en el 91 y he dicho que era un riesgo para la identidad de Navarra algunas concreciones que establecía su programa, y lo sigo manteniendo, señor Otano, y no se puede frivolizar con esas cuestiones, no se puede frivolizar y venir aquí diciendo, fíjese usted si promueve y desarrolla y promulga la cultura vasca, que ha dicho a los señores de EA Zorionak. Ante esa afirmación, señor Otano, no se me ocurre otra cosa, usted que es literato, que citarle a Shakespeare en su obra de Hamlet. Decir, oh, qué hermosa apariencia tiene la falsedad. Señor Otano, hay que contestar cuáles son las competencias o las materias o las actuaciones del gobierno que se van a otorgar a ese órgano común de carácter permanente. Si va a tener carácter decisorio o no, si simplemente se trata de labores de cooperación, cuáles son las competencias que va a tratar ese órgano común. Eso es lo que es. Y hay que contestar y decir si realmente usted es consciente de que la modificación de la ley del vascuence, o sea, la extensión de la enseñanza en vascuence a las zonas no vascófonas, eso responde al interés general o a la voluntad mayoritaria de los navarros. Eso es lo que quiero yo preguntarle, si tiene datos que le avalen a pensar que eso responde al interés general. Señor Otano, fíjese, si estoy preocupado por eso y si no tengo absolutamente nada en mantener unas relaciones y unas vinculaciones estrechas con la comunidad autónoma vasca, que yo he dicho que he sido firmante de protocolos de colaboración con la comunidad autónoma vasca y que creo además que son necesarios, yo me he mostrado favorablemente, señor Otano, favorablemente al protocolo de Navarra, Aquitania y Euskadi. Yo me he mostrado favorable a firmar protocolos de colaboración de residuos industriales y de función pública con la comunidad autónoma vasca. Yo, señor Otano, me he mostrado favorable a realizar un reglamento para establecer circuitos administrativos bilingües en la administración foral, porque entiendo el vascuence como un derecho de los ciudadanos, un derecho voluntario, no una obligación, y tengo asumido también que es obligación de las administraciones promover nuestra cultura, pero no le he oído, ni le oí, ni he descubierto en su programa absolutamente ninguna referencia a algo que también soy yo partidario, y es que estas labores o actuaciones de colaboración con la comunidad autónoma vasca también se extiendan a otras comunidades autónomas con las que también nos ligan intereses comunes, económicos y culturales, e históricos incluso, como La Rioja y Aragón, el corredor del Ebro. Y no le he oído ni una palabra, ni una sola vez
en su programa de investidura, señor Otano, figura la palabra España, ni una sola vez. Señor Otano no ha dicho absolutamente nada ni me ha respondido a cuál va a ser su actuación en materia económica en nuestra comunidad foral. Sí que habla de que para que Navarra sea viable económicamente es necesaria una buena financiación, según sus propias palabras. Para que Navarra haga aceptable una buena política económica, hay que incentivar la inversión productiva, incentivarla presupuestariamente, incentivarla fiscalmente, y no con mensajes ambiguos diciendo que hay que repartir la riqueza, no diciendo con exactitud si se va a subir o no se va a subir la presión fiscal o los impuestos. El señor Jiménez, por cierto, vicepresidente en funciones del Gobierno de Navarra, nunca ha dicho que iba a bajar los impuestos sin ninguna coletilla detrás. Ha dicho, si las previsiones del escenario de consolidación presupuestaria van mejor que lo que se establece en las mismas, en el sentido de la recaudación, o la ejecución del gasto no se realiza con respecto a las previsiones consignadas en los presupuestos, nos podremos replantear a plazo medio largo una posible reducción de los tipos de la presión nominal o la presión efectiva global en su momento. Eso es lo que ha dicho el señor Jiménez, no que iba a bajar los impuestos. En definitiva, señor Otano, mi intervención no ha estado basada, ni muchísimo menos, en un estado anímico como usted ha querido transmitir a la Cámara. Mi intervención ha estado basada en reflejar una realidad sociopolítica que hoy están demandando los ciudadanos navarros, que se les explique con claridad por parte de los componentes del pacto cuáles han sido sus actitudes, sus orientaciones para llegar a este pacto denominado de progreso y marginar al partido mayoritario. Cuestión, lógicamente, que está siendo tratada y con cierto sos o incomprensión por los medios nacionales. No se entiende en el ámbito nacional lo que ustedes están haciendo aquí en Navarra. Y yo no cuestiono la legalidad, señor Otano, de esa política. Usted puede pactar con quien crea oportuno, pero también debe reconocer que nuestro grupo está en disposición y tiene la obligación y el derecho de criticar esa política que a nuestro juicio no responde ni muchísimo menos a la voluntad de los navarros, porque los navarros el 28 de mayo no votaron que Navarra tuviese un presidente socialista, muchísimo menos. Votaron precisamente todo lo contrario, que Navarra no quiere un presidente del Partido Socialista, como se demostró que el Partido Socialista aquí tuvo una representación 10 puntos por debajo que en el conjunto del Estado. Eso es lo que votaron los navarros. Y nada más, señor Otano, que sepa que mi intervención es mi manera de ser, mi forma de expresarme. En ningún caso responde a un estado anímico como usted ha querido reflejar ante la Cámara, entre otras cosas porque yo, como responsable de Unión del Pueblo Navarro y como portavoz de mi grupo parlamentario, tengo fe en el futuro de Navarra, señor Otano, y tengo fe en el futuro de Navarra, y por eso nada me importa el futuro, en absoluto no me importa nada el futuro, porque estoy en paz con mi conciencia y tengo mi espíritu en orden. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Sanz. El señor Otano tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores parlamentarios. Recojo la última parte que decía el señor Sanz, que me parece que es lo más positivo. Si realmente a UPN y al señor Sanz le apasiona Navarra, les interesa Navarra, yo creo que ahí nos vamos a encontrar mucho más. Qué duda cabe. A mí me gusta mucho más este otro tono que no el que, por mucho que usted diga que no insulta, etcétera, pues emplea cuando se dirige en plenas descalificaciones. Ya sé